Empecé a trabajar como guarda forestal hace unos 10 años, cuando me trasladé de una pequeña ciudad de la costa este a Colorado, donde se me presentó la oportunidad de trabajar en un parque nacional. Quería tranquilidad, naturaleza y sencillez. Mi puesto implicaba rondas nocturnas, patrullar senderos, interactuar con los excursionistas, ayudar a encontrar a los perdidos. Al principio todo iba bien. Veía ciervos, huellas de oso. A veces encontraba mochilas perdidas. Pero un día me pusieron de turno al final de la primavera, y en el bosque me encontré con ropa colocada ordenadamente sobre un viejo tocón. Había una chaqueta vaquera encima, unos pantalones y una camiseta al lado, y unas botas un poco más lejos. Me pareció como si estas prendas estuvieran esperando un dueño, y en ese momento no tenía ni idea de lo mucho que cambiaría mi vida gracias a este hallazgo. Informé de los objetos a la dirección y empezamos a comprobar los objetos perdidos de las últimas semanas. Pero nadie había denunciado ningún objeto perdido en los últimos días. Tuve que examinar la ropa más de cerca yo misma. Observé que la tela parecía desgastada, hecha jirones en algunas partes. No había nada en los bolsillos, pero el tamaño de la chaqueta me recordó a un hombre que había desaparecido el verano pasado, un hombre sobre el que habían escrito los periódicos locales. Se llamaba Zack y desapareció cuando se fue de excursión en solitario. Le buscaron durante 3 semanas, pero no encontraron ni rastro de él ni de sus objetos personales. Según los archivos, era un tipo apuesto, que prefería llevar camisetas grandes. ¿Podría ser el propietario de estos objetos? Eso me hizo seguir adelante. Sabía que la familia de Zack no había asumido su desaparición. Intentaron que la policía siguiera buscando, pero oficialmente el veredicto fue perdido. Probablemente se cayó por un acantilado. En las montañas sucede a menudo que la gente se sale del camino y desaparece, y a veces los cuerpos no se encuentran hasta muchos años después. Pero me alarmó lo bien colocadas que estaban las cosas. No parecía que hubieran sido esparcidas por el viento o los animales. Unos días después, volví a salir por la misma ruta para ver si había nuevas pistas. Encontré otro tocón de árbol con una chaqueta de mujer y unos vaqueros encima. Esto ocurrió exactamente 7 días después del primer incidente. Por supuesto, me puse en contacto con la unidad de búsqueda humana para informar del segundo hallazgo, pero no había ninguna información nueva. La ropa era indistinguible por marcas. Todas las etiquetas estaban descoloridas u obliteradas. Extrañamente, era como si el tiempo hubiera hecho su trabajo, aunque la diferencia entre estos hallazgos era de solo una semana. El director del parque me dijo que estaba demasiado nerviosa. Me aseguró que probablemente era obra de adolescentes que habían decidido gastar una broma al personal, pero tuve la opresiva sensación de que se avecinaba algo terrible. No se trataba de una gamberrada corriente. Llevo años en el bosque. Sé qué aspecto tienen las cosas abandonadas al azar que llevan una temporada bajo las lluvias. Y esto era diferente. La hierba fresca bajo la ropa parecía arrugada, no por el viento, sino por la mano de alguien. Quienquiera que hubiera dejado estas cosas había elegido claramente el lugar, y volvió una y otra vez. La temporada siguiente se repitieron los hallazgos. Se acercaba el final del verano y yo estaba de nuevo de turno. Intentando no pensar en lo terrible, patrullé por el barrio, pero me encontré con otra exhibición. Esta vez una camisa y un pantalón, arrugados y tirados cerca de la copa de un árbol caído. Y tirada cerca había una mochila hecha jirones. Cuando la recogí, me pareció que el interior olía como el espíritu mohoso de un sótano, como si la cosa hubiera estado bajo tierra durante años. Tenía agujeros, pero dentro había una llave pequeña, una llave diminuta de una caja o un cofre. Cogí la llave para dársela a la policía, intentando averiguar cómo se relacionaba todo esto con los excursionistas desaparecidos. Empecé a rebuscar en viejos archivos, investigando en una base de datos de personas desaparecidas en la zona de las montañas rocosas
durante los últimos 20 años. Para mi sorpresa, había demasiadas historias de personas que habían desaparecido y nunca habían sido encontradas, ni vivas ni muertas. Entre ellas, casi todas tenían un resultado incierto en la investigación. Se señalaba que podía haber habido accidentes, pero no se encontraban los cadáveres. Los familiares insistían en que no se trataba de sus seres queridos. Algunos afirmaron haber oído gritos nocturnos. Otros vieron movimientos extraños en los árboles a gran altura. Pero los informes oficiales eran áridos. Se limitaban a decir que el clima en las montañas era difícil, con muchas zonas peligrosas y abundancia de animales salvajes. Aún así, percibí un motivo común. La gente desaparecía sin los signos habituales de lucha y no se encontraban sus pertenencias. Si se habían perdido por accidente, ¿por qué nadie encontraba ni siquiera una prenda de ropa? Cada temporada se encontraban más y más prendas. Al año siguiente me di cuenta de que no aparecían al azar, sino como siguiendo un calendario no escrito. Las primeras cosas se encontraron a principios de primavera, cuando la nieve acababa de caer. Luego, al final de la primavera, un poco más tarde en verano, y después más cerca del otoño. Y siempre éramos yo o mis colegas quienes las encontrábamos, pero sobre todo en mis barrios. Da miedo recordarlo. Empecé a anotar fechas, todo en mayúsculas en mi cuaderno. El primer hallazgo fue a finales de la primavera, unos 2 años después de mi llegada. Luego a mediados de verano. Luego a principios de otoño. Todo encajaba en un rompecabezas aterrador. Intenté llegar al fondo del asunto, pero el miedo crecía en mi interior. Los colegas se reían y mis superiores me aseguraban: la gente pierde cosas, las esparce el viento. Los animales curiosos arrastran trapos a sus guaridas. Pero vi cómo las cosas se colocaban uniformemente en el suelo o sobre un tocón. No era casualidad. Yacían como si algún cazador desconocido hubiera exhibido deliberadamente los trofeos. A veces parecía como si el propio bosque arrojara estos objetos, dándome una señal. Aunque suene delirante, no podía evitar pensar que alguien o algo estaba detrás de todo esto, escondido en la espesura. Cuanto más avanzaba, más parecía llamarme el bosque. Empecé a oír extraños crujidos por la noche cada vez más a menudo, y al atardecer vi un resplandor entre los troncos, que desapareció en cuanto intenté acercarme. Me pregunté si mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, o si realmente vivía algo en las montañas. Pensé en las diversas supersticiones y mitos de los nativos. Me dije que tal vez había un antiguo mal despierto en lo más profundo de las montañas. Pero todo sonaba a locura, y me guardé estas especulaciones para mí. Una tarde de mediados de otoño, me quedé en la torre de observación hasta el anochecer. Oficialmente, mi guardia había terminado, pero quería vigilar la parte del bosque donde se encontraban las ropas con más frecuencia. Desde la torre tenía una amplia vista, las copas de los árboles, los claros. El sol se había puesto y la luna iluminaba una masa de pinos. Encendí mis prismáticos de visión nocturna para ver el terreno que había debajo. Durante casi media hora, solo vi las siluetas oscuras de los árboles, con algún ciervo ocasional correteando. Pero entonces, noté movimiento entre los troncos. Cuando miré de cerca, reconocí una figura, ya fuera un hombre o un animal muy grande que se movía muy deprisa sobre sus 4 extremidades, pero que a veces se enderezaba, como si estuviera de pie sobre sus patas traseras. No podía creer lo que veían mis ojos. La silueta se deslizó entre los árboles y desapareció, y cuando reapareció, estaba más cerca del sendero donde ese día había encontrado unos pantalones viejos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Y si esa cosa estaba dejando cosas atrás? Observé cómo la figura se deslizaba de un lado a otro y luego desaparecía de repente, como si se hubiera esfumado. Encendí la linterna e iluminé la zona, pero no vi nada. El cielo estaba cubierto de nubes y me quedé en la oscuridad total.
Inmediatamente recordé todas las desapariciones misteriosas. Decidí que era el momento de bajar a comprobarlo. Cogí la radio, pero me di cuenta de que no quería armar jaleo porque la dirección ya pensaba que estaba paranoica. Así que fui sola, arriesgando tontamente mi propia seguridad. Caminé con cuidado, apoyándome en la linterna. Había silencio alrededor, solo el crujido ocasional de las ramitas y el susurro de las agujas caídas bajo mis pies. Llegué al lugar donde había visto la figura y noté algo blanco en el suelo. Cuando me acerqué, reconocí un trozo de tela que parecía un calcetín. Lo recogí y vi que efectivamente era un calcetín viejo, manchado y casi roto. Alumbré el suelo y me fijé en un segundo objeto cercano, una pequeña cartera de la que se había caído una tarjeta de plástico, pero el texto que contenía estaba borroso. No pude distinguir el nombre ni la fecha. De repente, un árbol a mi derecha traqueteó, aunque no había viento. Oí un sonido suave, como un suspiro o un gemido. Mi corazón dio un salto y apunté la linterna hacia allí. Las copas en este lugar eran densas. La luz no podía llegar muy lejos, pero vislumbré brevemente una silueta, igual que la que había visto a través de los prismáticos. Luego se hizo el silencio. Di un paso atrás y noté que en algún lugar de la oscuridad alguien me observaba. Podía sentir su mirada. Me entró un sudor frío e incluso pensé que debía salir corriendo. Pero la curiosidad fue más fuerte. Caminé hacia adelante intentando no hacer ruido, pero tanto si el suelo era más blando como si simplemente había perdido la concentración, tropecé y caí de rodillas, con la linterna cayéndoseme de las manos. La luz bailaba erráticamente entre los árboles. Mi walkie-talkie se agitó. Un ruido, un crujido, y luego el sonido de la estática de otra persona, como si alguien pulsara un interruptor, pero no dijera una palabra. Me quedé insensible al sonido. De repente, algo destelló en la periferia de mi visión y distinguí el contorno distorsionado de un rostro, algo blanquecino entre las ramas. Me miraba fijamente, casi sin pestañear. Por un momento pensé que había perdido la cabeza, pero cuando recogí la linterna y la volví a iluminar entre las ramas, allí no había nada, solo el bosque y la oscuridad, pero el horror general de todo aquello me envolvió y decidí que era mejor que volviera a la torre y pidiera ayuda. El corazón me latía frenéticamente y me temblaban las piernas, pero alcancé la escalera y subí, sintiendo la mirada silenciosa de alguien que me seguía. No dormí mucho durante la noche y por la mañana, con la excusa de dar un rodeo, decidí examinar la zona con más detenimiento. A la luz del día, todo me resultaba familiar. Árboles, arbustos, algunos senderos pequeños. Pero en uno de los árboles encontré profundos arañazos, como clavados en la corteza. Era extraño que no los hubiera notado antes. Mientras volvía a la carretera, oí un estruendo lejano, como el gruñido de un animal, pero muy bajo y fuerte, no como el de un oso o un puma. Volví a sacar la radio, pero no me atreví a transmitir nada. Estaba harto de que los informes se redujeran a las secas líneas. El guarda forestal Tom Wallis cree ver señales de una criatura desconocida. Los días siguientes transcurrieron más tranquilos, si se me permite decirlo. Intenté dormir y convencerme de que todo era producto de mi cansada imaginación. Pero entonces se produjo otra aparición de cosas. Esta vez aparecieron en una zona donde normalmente no se permite la entrada a los turistas sin un permiso especial, una parte del desfiladero con un peligroso pedregal. ¿Cómo pudieron llegar allí estas cosas si no dejamos entrar a nadie? Fui a echar un vistazo por el lugar, con la esperanza de encontrar algún rastro, y me topé con una cámara descolorida. Parecía muy vieja, como si hubiera estado bajo la lluvia durante años. No podía creerme mi suerte. Tal vez había algunas respuestas en la tarjeta de memoria, si es que aún estaba allí. Metí con cuidado la cámara en una bolsa y se la llevé a mi amigo James, que era mejor técnico que yo. Mientras James jugueteaba con la cámara,
Yo seguí patrullando por el bosque. A veces, al pasar junto a árboles caídos o a través de densos matorrales, sentía que alguien me observaba. Los pasos parecían resonar. Una o dos veces observé los restos de hogueras, pero no pude averiguar quién las había encendido. Mientras buscaba pistas, me topé más a menudo con extrañas figuras de madera hechas de ramitas, unidas con hilos gruesos, que se parecían extrañamente a siluetas humanas. Escondidas bajo troncos, en árboles huecos, tenían un aspecto espeluznante. Daba la sensación de que el bosque estaba marcando su territorio. En uno de estos escondites, encontré un trozo de papel doblado con extraños garabatos que parecían más dibujos que palabras. James me llamó unos días después para decirme que había sacado algo de la tarjeta de memoria. Me llamó a su casa, donde me enseñó las fotos. La mayoría estaban estropeadas, pero en un par de ellas pude ver una tienda vacía en un claro del bosque, y en otra a alguien de pie de espaldas al objetivo. Este alguien parecía estar en un estado de terror intenso. Su rostro estaba borroso, pero su postura hablaba de pánico. Detrás de él, entre las siluetas oscuras de los árboles, se veía algo antinatural, una silueta oscura y oblonga, con extremidades muy largas. No pude verlo con detalle, pero me estremecí. James dijo que la filmación databa de hacía unos 10 años, que era la misma época en la que yo había venido a trabajar aquí por primera vez. Es más, el modelo de la cámara coincidía con esa época. ¿Podría ser este fotógrafo uno de los turistas desaparecidos cuyo cuerpo nunca se encontró? Sin embargo, en las listas oficiales no se mencionaba dicha cámara. Las familias de los desaparecidos insistían en que sus parientes eran viajeros experimentados y la historia de los desaparecidos era cada vez más turbia. Envié las fotos a mis superiores, pero solo recibí una respuesta formal. Gracias, se las pasaremos a la policía. No se tomó ninguna medida seria. Parecía más fácil considerarlo un accidente, pero cada vez estaba más seguro de que algo en las montañas impedía que la gente regresara. A medida que pasaba el tiempo, yo era el único que realmente intentaba comprender lo que estaba pasando. Los colegas, por supuesto, notaban la rareza, pero nadie quería profundizar en esta pesadilla. Mi obsesión creció. Empecé a pasar noches en los archivos, intentando conectar las desapariciones de las últimas décadas. Y cuando llegó a mis manos un documento antiguo que databa de mediados del siglo pasado, casi perdí el sueño por completo. Resultó que ya entonces hubo varios episodios en los que se encontraron en las montañas ropas pulcramente tendidas de turistas que habían desaparecido. Me impactó una fotografía de aquellos archivos. Una foto en blanco y negro que mostraba la camisa, los pantalones y las botas de un hombre. Todo ello aún tendido sobre un tocón junto al sendero de la montaña. En el reverso de la fotografía figuraba la fecha en mayúsculas, hacia mediados del siglo pasado. Así que se repite desde hace mucho tiempo. ¿Por qué nadie ha resuelto el misterio hasta ahora? Quizá porque la gente prefería creer en los accidentes. El bosque es demasiado grande, y la mayoría de las desapariciones se achacan a animales salvajes, acantilados, tormentas repentinas. Pero ya he visto que a menudo el lugar donde se encuentran las cosas está demasiado limpio y organizado. Es como si alguien dejara un mensaje. Mira, estoy aquí. O tal vez sea el propio bosque el que marca a sus víctimas. Un día, cuando la temporada regular estaba sobre nosotros y la nieve empezaba a caer, me asignaron comprobar un sendero remoto, donde supuestamente había desaparecido un hombre 2 años antes de que yo me mudara. Caminé todo el día y cuando llegó la noche, acampé al pie de la montaña. Junto al fuego, contemplé la oscuridad durante largo rato, esperando ver a la criatura. La noche era clara y la luna iluminaba las copas de los árboles. De repente oí un crujido y me di cuenta de que había alguien cerca. Me levanté, cogí mi linterna y caminé hacia el sonido. Tras caminar unas decenas de pasos, vi junto al tronco de un enorme pino
mi chaqueta y mis pantalones desabrochados. Pero ahora había una vieja brújula tirada cerca, cuya flecha estaba rota, y en la parte trasera de la brújula pude ver una inscripción grabada. Alguna frase borrada, solo se distinguían las letras iniciales. Levanté con cuidado la brújula y observé que el suelo bajo ella estaba húmedo de sangre fresca, pero no había ningún cadáver de animal ni restos, solo una mancha púrpura vaporizándose en el aire. Casi dejo caer la brújula por la sorpresa. El bosque parecía burlarse de mí. Apunté con el haz de la linterna en la dirección por la que había venido, y entonces me fijé en una figura apenas visible junto al tronco de un árbol vecino. Estaba de pie, de espaldas a mí, delgada y alta, con los brazos muy largos. No pude verle la cara, solo oí un murmullo bajo, como si la criatura estuviera susurrando algo a punto de ser audible. Me quedé helada, mi corazón latía tan fuerte que pensé que despertaría a todo el bosque. La criatura empezó a darse la vuelta lentamente, y entonces vi un óvalo blanco y corto sin ojos en el sentido habitual, solo unos huecos oscuros y quizá un hueco antinatural donde debería estar la boca. Mi conciencia gritó: ¡corre! Pero mis pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo. La criatura ladeó la cabeza y el crujido se hizo más fuerte. De repente hizo un movimiento brusco hacia mí y por fin recobré el sentido. Levantando la mano, lancé la linterna en su dirección y me apresuré a correr de vuelta hacia el campamento. Cuando llegué al campamento, me di cuenta de que no podría pasar la noche en ese estado. Recogí mi tienda, ignorando la oscuridad, y emprendí el camino de regreso. Varias veces vi algo que se movía paralelamente a mí en las profundidades de la espesura, pero no me detuve. Cuando por fin salí hacia mi coche, me sentí tan aliviada que casi caigo de rodillas. Pasé todo el trayecto de vuelta aturdida, con auténtico miedo de mirar por los retrovisores. Me parecía que la criatura podía estar sentada en el asiento trasero. Al día siguiente, decidí ir a ver a mi jefe y contarle mi contacto nocturno. Me escuchó con una expresión pétrea en el rostro y luego dijo lentamente: «Tom, ¿estás bien? ¿Quizá necesitas unas vacaciones?» Pude ver que no me creía, o si lo hacía, estaba demasiado asustado para tomar medidas oficiales. Decidieron por el momento enviarme en un viaje de negocios planeado a otra comisaría, lejos de donde se había encontrado la ropa. Pero no me quedé allí mucho tiempo. Parecía inútil huir. El misterio seguía sin resolverse. Un par de semanas más tarde, regresé a mi departamento. Me invitó un detective al que conocía, al que había ayudado una vez en la búsqueda de un turista. Me dijo que había recibido de sus superiores las fotos de la vieja cámara y que quería discutir los detalles. Pero, según dijo, cuando intentó consultar los viejos archivos, descubrió que algunos de ellos habían desaparecido misteriosamente del departamento de policía. Era como si alguien hubiera eliminado a propósito las referencias a algunas de las personas desaparecidas, y los casos se cerraron con la anotación «revelado a través de canales no oficiales». Esto nos pareció muy extraño. Sospechábamos que alguien de allí arriba sabía que había una fuerza en las montañas y prefería mantener la verdad en secreto. El detective y yo acordamos mantenernos en contacto, pero pasaron unas semanas más y un día dejó de ponerse en contacto conmigo. Me preocupé y llamé a su número personal, pero lo único que obtuve como respuesta fue un breve tono de llamada. La policía me dijo que se había ido de vacaciones y que quizá había abandonado la ciudad, pero yo sabía que nunca desaparecería así sin avisar. Una oleada de desesperación se apoderó de mí. Esta oscuridad parece atraer a las personas que se acercan demasiado a una pista. Una noche, mientras estaba en mi casa a las afueras de la ciudad, llamaron a la puerta. Cuando la abrí, vi a una mujer que se presentó como la hermana de Zack, el mismo que había desaparecido años atrás. Reconoció mi interés por las antiguas desapariciones y decidió contarme algo extraño.
Un mes antes de que Zack desapareciera, él le había enviado una carta diciendo que había encontrado un lugar secreto en el bosque, que había sentido una llamada que no podía ignorar. La carta estaba escrita en tono preocupado, y al final, Zack le pedía a su hermana que no se lo contara a nadie hasta que él regresara, pero nunca volvió. La hermana dijo que sus intentos de que los investigadores examinaran seriamente las notas habían quedado en nada. Todos habían asumido que se trataba de una fantasía. Le pedí una copia de la carta, y ella accedió. A la luz de la lámpara del escritorio, releí la carta varias veces. En ella mencionaba un extraño susurro que había oído al atardecer, que había visto luces entre los troncos y que había encontrado un antiguo tótem en forma de máscara de madera escondida en una grieta de la roca. Era como si esta máscara mirara dentro de su alma. Cuanto más profundizaba, más sentía un miedo escalofriante. Todas estas historias se entrelazaban, insinuando que algo existía en la esencia misma de estas montañas, alimentándose de vidas humanas y dejando solo ropa tras de sí. Mi instinto me dijo que hiciera acopio de todo mi valor y me adentrara más profundamente en las montañas, hasta el lugar donde, según los viejos mapas, se encontraron las primeras pistas hace muchas décadas. Decidí que este sería mi último intento de resolver el misterio. Si no descubría lo que estaba pasando aquí, renunciaría y me iría lejos. Acordé con James que si no regresaba en 3 días, informaría a la policía y exigiría una operación de rescate, pasara lo que pasara. Me aprovisioné de provisiones, linternas, pilas de repuesto, uniformes y mapas. Elegí un día despejado y me adentré en el Parque Nacional, intentando evitar las rutas turísticas. Quería llegar a la zona a la que el antiguo informe se refería como el Despí, desfiladero del norte. Fue donde se descubrió el primer conjunto de pertenencias de personas desaparecidas hace décadas. El viaje duró casi 24 horas. El segundo día, cerca del mediodía, llegué a una portería abandonada que, según los archivos, fue utilizada por los guardabosques a mediados del siglo pasado, hasta que fue abandonada debido a un desprendimiento de rocas. La propia portería estaba casi en ruinas, las paredes estaban torcidas, el tejado se había derrumbado y la puerta estaba fuera de sus goznes. Decidí ver si había algún documento en el interior. El haz de luz de la linterna distinguía en la oscuridad muebles viejos, sillas rotas y herramientas oxidadas. Pero en un rincón vi una caja fuerte de hierro con la puerta entreabierta. Dentro había un cuaderno con páginas garabateadas, fechado en mayúsculas, por lo que deduje que tenía muchas décadas. Lo abrí con cuidado y empecé a leer. Era el diario de un guarda forestal llamado Mark Hendricks. Escribió su nombre en inglés, pero lo parafraseo en ruso, intentando mantener la esencia. Registró haber visto algo en el bosque que parecía un hombre, pero mucho más alto, con brazos largos. Describió haber encontrado las ropas del desaparecido, pulcramente colocadas, y no podía explicar por qué las cosas eran tan extrañas. En sus últimas notas, mencionó que este mal formaba parte del bosque, una fuerza antigua que atraía a la gente de vez en cuando para... El texto estaba roto, la tinta borrosa. Pero era una petición desesperada de ayuda, y me estremecí. Hacía décadas que alguien se había enfrentado exactamente a lo mismo que yo. Entonces, ¿por qué nadie había dado la voz de alarma, ni acordonado el barrio? Quizá la historia se consideraba un invento, y el registro simplemente se había perdido en el papeleo. Estaba a punto de marcharme, pero de repente me fijé en una pequeña caja en el suelo de la entrada, una vieja caja de metal. Cuando la levanté, se abrió. Dentro había otro trozo de papel, en el que había garabateadas indistintamente unas palabras. Parecía decir algo sobre rituales y sacrificios para aplacar a las montañas. No había mucho que leer, pero las palabras clave, miedo y abismo me llamaron la atención. Decidí que tenía que salir de la portería inmediatamente.
antes de que las pesadillas de estos escritos llenaran mi cabeza. Salí al exterior y entonces sentí una fuerte ráfaga de viento, a pesar de que el día era casi sin viento. El bosque retumbó y oí algo parecido a un susurro bajo en el crujir de las hojas. Tal vez fuera mi imaginación, pero oí un claro. ¿Por qué has venido? Las náuseas me subieron a la garganta y aceleré el paso, intentando alejarme de aquel lugar. Era por la tarde y quería encontrar un lugar más seguro para dormir. Llegó la noche y acampé en una pequeña hondonada junto a un arroyo. El lugar me pareció relativamente tranquilo. Al caer la noche, puse el despertador por si me quedaba dormido, pero quería permanecer lo más alerta posible. Estuvo tranquilo durante mucho tiempo, pero cerca de medianoche oí a alguien caminando al otro lado del arroyo. Supuse que podría ser un ciervo, pero el sonido de los pasos era demasiado cauteloso, casi humano. Cogí la linterna, salí de la tienda y caminé por la orilla. La luna brillaba tenuemente y la oscuridad era casi total a mi alrededor. De repente me topé con algo horrible. Había un montón de ropa tendida junto al agua, revuelta como harapos, enrollada en montones. Me acerqué y vi que la ropa era de diferentes tallas, de diferentes estilos, de hombre y de mujer. En algunos lugares estaban manchadas con lo que parecía sangre seca. En la cima de esta montaña espantosa había un sombrero de ala ancha, como el de un viejo viajero. Se me apretó el estómago. ¿Cuánta gente faltaba si tantas de sus ropas estaban aquí? Y entonces sentí que alguien se colocaba detrás de mí. Un escalofrío se deslizó bajo mi piel. Quise darme la vuelta, pero temía encontrarme con el rostro de la criatura que había visto antes. Finalmente, giré bruscamente con la linterna y el haz captó la silueta de alguien. Pero no era un monstruo, era una persona, una mujer de unos 30 años. Estaba descalza, con un vestido sucio. Temblaba y me miraba con ojos enloquecidos. Le pregunté quién era y jadeó diciendo que se llamaba Lisa. Llevaba días desaparecida, pero por su aspecto, llevaba mucho más tiempo en el bosque. Toda llena de cicatrices y demacrada, su piel pálida, sus labios agrietados. Susurraba que eso le impedía marcharse, que había mucha gente aquí y que la ropa la deja el bosque cuando se cobra su próxima víctima. Murmuraba, hablaba incoherencias, mencionaba sonidos aterradores y una máscara blanca sin ojos. Intenté calmarla, le ofrecí marcharnos juntos, pero de repente sus ojos se abrieron de par en par. Estaba mirando a algún lugar detrás de mí. Me di la vuelta y vi a la criatura alta. Surgió de la oscuridad, retorciéndose como si estuviera hecha de ramitas y sombras. Le grité a Lisa que corriera. Se quedó paralizada de terror. La agarré del brazo y echamos a correr hacia el campamento. Corrimos entre los arbustos, tropezando, con las ramas arañándonos la cara. Pero detrás de nosotras oímos un fuerte crujido, como si algo enorme nos persiguiera, rompiendo ramas. La criatura se desplazaba a la velocidad de una bestia depredadora. Lisa gritó que no nos dejaría marchar, que yo no comprendía lo profundas que eran las raíces de este mal. La arrastré hacia adelante, intentando encontrar el camino hacia el sendero. En un instante, el suelo salió de debajo de nuestros pies y rodamos por la empinada ladera. Un dolor me atravesó el hombro. La linterna voló de mi mano y se hizo añicos, apagándose para siempre. En la oscuridad solo oía los gemidos de Lisa y mi propia respiración agitada. De repente, la débil luz de la luna brilló sobre nosotros y vi que habíamos retrocedido hasta el sendero que conducía de nuevo a la portería. Algo en mi interior parecía decirme que era mejor seguir adelante, hacia la salida del desfiladero. Intentamos levantarnos, nos temblaban las piernas. En ese momento se oyó un siseo desgarrador. Levanté la vista y vi a la criatura de pie al borde del acantilado, extendiendo sus delgados brazos hacia nosotros. Parecía no descender, sino retroceder, disolviéndose en el aire nocturno. Pero el silencio parecía aún más aterrador. Lisa, agotada,
se apretó contra mí, y yo pensé febrilmente qué hacer. Entonces susurró que había oído hablar de algún lugar de sacrificio, donde estas entidades, o esencias, ella misma no lo sabía con exactitud, guardaban las almas de la gente. Pero yo no quería oír hablar de rituales, quería salir de aquí. Me ofrecía encontrar el camino más cercano, y ella accedió, sacudiendo la cabeza, a correr tan lejos como pudiera. Corrimos tan rápido como pudimos, y llegamos a un viejo camino que llevaba al sur, pero tardamos muchas horas. Por la mañana ya no sentía las piernas, y Lisa tenía fiebre. Intenté mantenerla en pie, dándole agua y restos de provisiones. Por suerte, al mediodía llegamos a un borde donde podíamos ver un camino de tierra. Me sentí tremendamente aliviada. Solo quedaba un corto paseo hasta la estación de servicio, pero era evidente que el bosque no estaba dispuesto a dejarnos marchar. Había una sensación opresiva en el silencio, como si algo nos observara desde detrás de los árboles. Cuando por fin llegamos a la estación, el edificio estaba vacío. El personal parecía haberse ido a alguna parte, pero allí pude utilizar la radio. Le di un mensaje a James y le pedí que enviara ayuda. Me contestó que estaba de camino y parecía sorprendido, pues nadie había esperado que yo llegara a una zona tan remota con tanta antelación. Mientras esperábamos, intenté pedirle más detalles a Lisa, pero se encontraba fatal, hablando, murmurando sobre rituales y sobre que los árboles le hablaban. Entonces empezó a temblar y supe que tenía que llevarla al hospital de inmediato. Unas horas más tarde, James y 2 guardabosques llegaron en coche y fuimos a la clínica de la ciudad. Lisa estaba inconsciente en ese momento, pero aún respiraba. En los días siguientes, presté declaración en la comisaría. Conté mi descubrimiento en la portería de la criatura en el bosque. Pero, como siempre, no me creyeron especialmente. James me apoyaba, pero la mayoría se mostraba escéptica. Lisa estaba en el hospital bajo sedación, porque cuando volvió en sí, empezó a revolverse y a murmurar sobre el señor del bosque que exigía más víctimas. Los médicos le diagnosticaron un trastorno mental debido a un traumatismo grave. Sin embargo, las pruebas mostraron que tenía heridas graves, como si hubiera estado vadeando rocas y bosques durante mucho tiempo. Nadie podía explicarse cómo había sobrevivido tanto tiempo. Entonces, para mi horror, resultó que otros 2 guardabosques que habían sido asignados a buscar en el desfiladero del norte, por mi aviso, también habían desaparecido. La comunicación con ellos se había roto un día después de nuestra conversación. No podía soportarlos psicológicamente. La amenaza era demasiado real. Mis superiores insistieron en que debía descansar y acudir a un psicólogo. Pero una parte interna de mí se dio cuenta. O solucionaba esto ahora, o nunca volvería a vivir en paz. Decidí ir al hospital a ver a Lisa para obtener respuestas. Esperé hasta que los médicos permitieron un breve encuentro. Estaba tumbada mirando por la ventana, murmurando algo para sí misma. Cuando la llamé por su nombre, dirigió hacia mí una mirada de desesperación. Le pregunté: «Lisa, ¿tienes alguna idea de cómo detener esto? ¿Cómo detener las desapariciones?» Cerró los ojos y dijo con voz temblorosa que nadie podía detener el bosque porque era más viejo que nuestros miedos. «¿Pero por qué la ropa?», pregunté. Ella esbozó una sonrisa sombría y susurró: «El bosque te roba hasta la médula. Tu cuerpo y tu alma le pertenecen. Tu ropa no es más que una cáscara vacía que se pudre en el suelo. Tu alma va a las raíces, las nutre. Así ha sido siempre. Y cuando el bosque se harta, arroja tus cosas al camino, porque no necesita esa pequeñez». Al oír esto, sentí que se me helaban las palmas de las manos. Parecía haber una terrible verdad en aquellas palabras que nadie quería admitir. Salí de la habitación, tambaleándome como si me hubiera bebido una botella de licor fuerte. James estaba de pie en el pasillo, con la mirada perdida. Oyó parte de nuestra conversación y preguntó en un susurro: «¿En serio te crees todo esto?».
No supe qué responder, pero mis ojos, llenos de terror, hablaron por mí. Unos días después, Lisa desapareció del hospital. Los médicos afirmaron que se había escapado, pero dado su estado, eso parecía poco probable. Buscamos por el barrio, pero no había ni rastro de ella. Era como si el bosque se hubiera llevado a su víctima. Me di cuenta de que no tenía sentido resistirse. Todas las preguntas estaban sin respuesta y los desaparecidos nunca habían regresado. Recogí mis cosas y pedí el traslado a otro lugar. Fue aterrador y doloroso darme cuenta de que era impotente ante la vieja oscuridad que gobernaba las montañas rocosas. Pero antes de marcharme, decidí dar un paseo más en coche por las profundidades del bosque, hasta el lugar donde encontré por primera vez aquellas pulcras ropas años atrás, al menos para despedirme de aquellos árboles. Mientras conducía por la carretera aquel día, me fijé en algo de color oscuro que yacía en el arcén. Al aparcar, salí del coche y vi una chaqueta vaquera que me resultaba familiar. Era la misma que había encontrado la primera vez. La cogí y se me aceleró el corazón. Dentro del bolsillo encontré una pequeña tarjeta de visita con el logotipo de la empresa donde trabajaba Zack, el desaparecido. Miré a mi alrededor. El bosque crujía en silencio, como si se riera de mí. Parecía estar despidiéndose, lanzando otro detalle ridículo, confirmando que no iba a detenerse. No pude soportarlo más. Volví a ponerme la chaqueta, subí a mi coche y salí del parque, intentando no mirarme en el espejo. Nunca más volví a las montañas rocosas. Cuando oí en las noticias que alguien más había desaparecido, intenté cambiar de canal. Pero cada vez un dolor agudo y punzante se alzaba en mi alma. El bosque seguía teniendo nuevos huéspedes. Ahora, en las noches en que me duermo, sueño con algo blanco y sin rostro, que se eleva entre los troncos, las ramas susurrantes y la ropa desplegada sobre el suelo húmedo. Al despertarme sudando, me doy cuenta. El pasado nunca me dejará marchar. A veces, en mis sueños, oigo una voz tranquila. Vuelve, nos perteneces. Y sé que estas palabras no son palabras vacías. El bosque no me ha olvidado. Tal vez un día venga a buscarme. Porque todo lo que llevamos no es más que un fino caparazón, y nuestros miedos están alimentados por algo mucho más antiguo e inextinguible. Es poco probable que alguien se atreva a cerrar un parque nacional o a llevar a cabo una investigación global, porque la realidad es demasiado horrible. Las personas desaparecidas se dan por perdidas por causas naturales. Pero yo sé que esas personas no desaparecieron sin más. Pasaron a formar parte de algo más grande y oscuro, y cuando otra estación abra sus brazos, alguien volverá a encontrar ropa bien tendida en el sendero. El final siempre será el mismo. El bosque siempre está hambriento, y no le importan nuestra lógica ni nuestras leyes. Cuando llegue su llamada, pocos podrán escapar.